Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Cuando una persona ya la ha movido Dios a verdad, ya ha venido el Espíritu a morar, lo primero es ir a hablar del Señor, ¿sí? Porque eso es un mandamiento. Entonces, lo que lo estamos leyendo aquí en Hechos 8:5 dice que ese Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esa es la gran comisión de todo el cristiano, ya sea hombre, sea mujer. Sin importar el ministerio, hay un mandamiento que va a sobrepasar cualquier cosa a la que Dios le habló, que es predicar la verdad, es hablar, ¿sí? Entonces, leo ahí en el 6, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Sí, porque cuando la palabra del Señor llega, pues, como dice, ¿no? Entra, atraviesa, rompe todo pensamiento de hombre y lo deshace, ¿no? ¿Por qué? Porque es poder. La palabra del Señor es poder. Ahora, dice ahí que todos, la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahí está también. Dice el 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Oigan que los espíritus inmundos salían expulsados, ¿sí? Dice, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahí vamos. Dice el 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo no va a ser si estaba la verdad por todos lados ahí en ese momento? Oigan lo que aconteció en el 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, ¿sí? Dice, y había engañado a la gente de Samaria. Ahora, aquí va a decir por qué la engañaba. El engaño del que habla Jesucristo siempre. Mira que no seáis engañados, ¿verdad? Dice ahí, haciéndose pasar por alguien grande. Wow. Dice el 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Eso me hace entender a mí que había familias, como hoy las hay, y dicen, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia todos, vamos al templo, ¿verdad? Vamos a la congregación fulana. A mí me gusta como habla este hombre, dicen, no hablará Biblia, no hablará nada, pero hay gente que habla hasta chistes, ¿verdad? Y dice todo detrás del pueblo, y a la gente le gusta, pues le están dando carne, y les gusta, y ellos se esfuerzan por llevar hasta sus hijos. Vamos a la iglesia, hijo, mira, con el pastor y la pastora, y ahí van a la iglesia. Bueno, aquí se engaña muy fácil a la gente, porque cuando un hombre sin el Espíritu habla, empieza a hablar puras cosas humanas, humanísimas, y la gente obviamente no ha vuelto a nacer, entonces coinciden carne con carne, y eso se entienden al 100%, que se les olvida el propósito de estar congregados bajo de un hombre, sirviendo a un Dios, y todo eso lo desechan porque no lo conocen y les importa. Pero volviendo a esto, dice que toda gente iba engañada desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, oigan bien ya lo que ellos decían de lo que este mago les enseñaba, diciendo, este es el gran poder de Dios. Ahora, ahí ya vemos cómo la gente se empieza a perder y empiezan ellos a agarrar rumbos equivocados y nada les funciona, nada se les compone, sino que ellos ya empiezan a caminar junto con estos hombres falsos y se hacen hasta ayudantes y les dice hermano, porque usan todo como la verdad, pues. Por eso les daba el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, porque mucha gente es muy fácil imitar a otros. Solamente los que están en el Espíritu pueden ver, entender lo que estoy hablando. Entonces, porque la gente dice, es que todos somos iguales, ¿verdad? Todos somos hermanos, todos somos hechos de un Dios, Dios nos ama a todos, Dios no sé qué, y en sus propias conclusiones. Pero hay que ver lo que está escrito. Acuérdense que para eso es la Escritura, y la Escritura no va a cambiar nunca. Dios ya no va a traer otro libro, y va a decir, bueno, si no entendían ese, aquí está otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. No, aquí está y se acabó. Por eso dice que pasarán
Los tiempos pasará todo, pero la palabra va a permanecer. En otras palabras, se va a cumplir. Ahora, dice que todos ahí decían, tenían esta declaración dentro de ellos, que este era el gran poder de Dios, con D mayúscula. Como si ese hombre, por eso le puse yo que era un falso ¿qué? Maestro. Porque él enseñaba, ¿sí? Era un maestro, según él, de Dios, pero ¿qué? No era nada. Sigue diciendo ahí. Dice, y le estaban atentos, dice, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Oigan, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿sí? Porque hay que aclarar eso también, se bautizaban hombres y mujeres. Sí, porque hoy mucha gente habla de Dios. Hay países que dicen aquí, Dios es nuestro Dios, y hay Dios, y Dios, y Dios aquí, Dios allá. Pero hay de dioses a dioses. Por eso aquí está bien claro que dice que la predicación de Felipe era el evangelio del reino de Dios como Padre, y aparte dice ahí, en el nombre de Jesucristo, que es como va entrando esa palabra a todos los individuos, porque hay poder en el nombre de Jesús. No es nomás decir, vamos a decir, a ver qué pasa ahí con este Jesús, digámoslo. No, es que todo va en orden ahí. Entonces enseguida, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. Pero aquí lo que causa un poco de impresión para muchos es que aquí este hombre también creyó. Dice en el 13, también creyó Simón mismo, así como creyó el procónsul Sergio. Este hombre también dice aquí que creyó. Bueno, pero este hombre, como era falso maestro, dice enseguida, dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea que empezó a caminar con los verdaderos, pero nunca volvió a nacer. Nunca abrió el corazón. Creyó lo que vio, de repente se quedó fascinado, y él le vino a la mente y al corazón lo que él podía hacer con eso. ¿Sí? Él no pensó en la salvación, él no pensó en agradarle a Dios, él no pensó en salvar las almas. No, solamente Dios sabe. Y vamos a ver lo que dice aquí, miren. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Dice enseguida, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora hay que entender que en ese momento Dios se movía de esa manera, con ellos exclusivamente, con los apóstoles. Es porque está escrito, no lo voy a negar. Ahora, no todo el que pone mano, el otro recibe al Espíritu. Eso también lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque no todos Dios los usa. Si son falsos, ahí nomás están pasando enfermedades, ¿no? Tienen algo en la mano, se lo ponen en la frente y pues le dejan algo. ¿Me entienden? Pero en este caso tenemos que entender que Dios se movía de esa manera. Y se sigue moviendo. Pero no quiero que usted se base siempre, póngame la mano para recibir el Espíritu, ¿verdad? Porque yo en mi persona, yo lo recibí solo. A mí nadie me puso mano, a mí nadie nada. Eso vino y me quebrantó, me destruyó por dentro y yo sentí, la gloria de Dios, sentí el Espíritu de Dios en mí y sin que nadie nada. Todos somos diferentes. Pero aquí en exclusivo pasó eso. Dice que entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Sí? Ahí estamos viendo por qué es importante siempre quererle mejor a Dios antes que a estos hombres. Porque ellos dicen, bueno, yo ya vi de qué se trata, movámonos ahora, pero con dinero. Ya sea pedir, o ya sea falsamente decir que eres bendecido con dinero. El dinero, cuando la gente lo oye, le causa mucha... ellos se mueven a mucha sensación con el dinero. O sea, sobrepasa cualquier entendimiento para mucha gente el hablar de dinero. Por eso estos hombres es lo primero que les florece.
Por eso el Señor decía, por sus frutos los conoceréis. Son frutos de arrepentimiento, son frutos del Espíritu Santo, no. Son otro tipo de fruto. Ahora, él quería eso. El 19 dice, dadme pues también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo, oigan bien ahí, por eso les digo eso, a cualquiera a quien yo impusiera las manos, recibe el Espíritu Santo. Y así no es. Es lo que les acabé de decir. Que los apóstoles, con todo el lleno del Espíritu Santo, lo daban, lo pasaban. Y este hombre, queriéndolo él, Dios le dijo por su corazón negro, le dijo, no, así no es. No es de todos la fe. Por eso, ¿qué dijo este hombre? Que él, a quien él quisiere, ¿sí? Como si él fuera otro tipo de Dios en la tierra, pasando Espíritu Santo a cuanto él quisiera. Por eso no es de hombres esto. Aunque Dios nos confíe el Evangelio, aunque Dios nos use, no es nunca lo que nosotros digamos. Es siempre lo que Él dice a través de nosotros, cuando Él quiera, como quiera, en el momento que Él quiere, con quien Él quiera. Pueden pasar años donde tú no ves nada de Dios. Alguna cosa muy exagerada o grande. Pero hay un día, en la noche, en una tarde, donde pasa algo y te quedas asombrado. Eso es, Dios así es. Por eso entendamos cómo es esto. Pero la reacción de los apóstoles fue con celo, de verdad, con un celo muy grande. Dice el 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Hoy le va a decir otra gran verdad a este hombre. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Por qué Pedro no le dijo, hermano, así no es? Hermano, voy a orar por usted ahorita. Hermano, cállese la boca, yo le voy a explicar ya luego en su casa. No. Es que hay que hablarle a esos espíritus del diablo que la gente tiene adentro. Esa es la verdad. Hay que hablarles a esos espíritus. Por eso cuando Pedro en aquel entonces le habló a Jesús y le dijo, Señor, que ninguna cosa a ti te acontezca así, ¿verdad? No era Pedro el que estaba, era el mismo demonio. Le dijo, apártate de mí, ¿sí? Me eres de gran tropiezo, no sé qué tanto le dijo el Señor ahí a Pedro, pero podemos ver nosotros que se trata de lo mismo. Se trata del que está todavía en ellos y que no ha salido. Pero la gente se mueve hipócritamente. Por eso no pongamos nuestra mirada en lo que los hombres hacen, lo que nos pueden llevar a perder. Ahora, una cosa sí le dijo, muy en claro. Le dice Pedro, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Oigan nomás, hablándole así a un hermano. Pues es un hermano falso. Como hay muchos en las congregaciones de hoy en día. Y la gente dice, hermano, ¿por qué no ha venido? Hermano, lo extrañamos, hermano. Y quieren llenarse de hermanos falsos y de hipócritas. En vez de que los hermanos, como dice aquí, le dice, lo primero que le dijo, que ese corazón no era recto delante de Dios. Ahora, ¿por qué no era recto? ¿Porque no era un apóstol el mago tampoco? No. Simple y sencillamente le dice, arrepiéntete. Es lo que necesita el mundo entero. Por eso Jesús, cuando comienza el ministerio, primero que sale de su boca, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la clave para empezar a andar en santidad y en camino de verdad con Dios. Arrepentido. Por eso este hombre, después de que pasa todo eso, le dice, Pedro, muy bien, arrepiéntete, dice, pues de esta tu maldad, dice, ruega a Dios, le está diciendo lo que tiene que hacer. Y hoy en día la gente no quiere hacer nada, aunque uno les diga. Fíjate lo que pasó aquí. Pedro le dice, arrepiéntete, como número 1, dice, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios. ¿Quién va a rogar a Dios? El mismo hombre falso, ¿no? El mago. Porque le dice, gloria al Señor, ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y luego le dice la situación en la que él está, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y responde entonces Simón, rogar vosotros por mí al Señor. ¿Por qué hace eso, Simón? En vez de que diga, sí, ahorita me arrepiento, caiga al piso y se arrepienta de verdad, porque lo que le acaban de decir es tremendo. Es Dios hablando a través de Pedro. Respondiendo entonces Simón dijo, rogar vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí.
Sí, por eso mucha gente está como está. Porque uno les dice, hermano, deje de ir a esa iglesia. Hermano, no le crea a este hombre. Hermano, no haga eso, hermano. Hermano, no se congregue. Hermano, deje a ese hombre. Hermano, apártese. Basado en lo que está escrito, ellos dicen, no, yo aquí estoy a gusto. No, yo aquí, algún día, si Dios me habla, si Dios me dice que lo deje, lo dejo. Pero uno sabe que están en camino de perdición. ¿Por qué? Para quienes están siguiendo. Entonces, ahí podemos ver, dice el 25, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Por eso les decía que estos dos hombres, la diferencia de estos dos hombres entre el religioso, el falso profeta y los maestros es muy diferente. El religioso, cuando tú le hablas verdad, sin que Dios le prepare el corazón, obviamente, es cuando más se enoja. Dice, no, a mí no me le digas nada a mi líder, a mí no me le digas nada a mi no sé qué, yo creo en esto, ustedes están, y empiezan ellos a con coraje. Ese es el religioso. El falso profeta y el falso maestro, ellos, como dicen en inglés, anything goes, cualquier cosa puede pasar con ellos. Ellos le abren la puerta al verdadero, le abren la puerta al otro, y que predique este día, con tal de que se junte dinero, venga hermano, le abrimos la puerta, predique usted hoy. Es lo que pasa. Por eso les digo, son muy diferentes este tipo de hombre. Por eso les digo, es necesario mejor servir a Dios, escuchar a Dios antes que a los hombres. Ahora, nosotros sabemos, los que hemos creído, que Dios conoce nuestro corazón, y nos sorprende porque Dios ya todo lo sabe. Ahora, cuando ya Dios todo lo sabe, obviamente ya tiene todo en orden. Así como nosotros llegamos a los pies del Señor, Él mismo tiene un orden para todos aquellos que van a venir y van a seguir añadiéndose a la iglesia del Señor. Aquí está el ejemplo abajo. Vamos a leer ahí abajo cómo esta gran diferencia de hombres, ¿sí? Estamos hablando ya de los hombres que ya Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Entre ellos vamos a ver lo que aconteció entre Felipe y el etíope. Felipe y el etíope, estamos hablando de uno que ya es de Dios y otro que ya va a ser de Dios también. Nomás es cuestión de que se cumpla el tiempo de Dios y este hombre reconozca a Jesucristo como su Salvador y todas estas cosas. Vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, también Hechos 8:26, dice, un ángel del Señor, oigan otra vez cómo se mueve Dios primero. Si no se mueven los hombres corriendo a hacer obras, ellos son ahí, sino que siempre el Espíritu les dice, el Espíritu les enseña. Y aquí podemos ver que es ni más ni menos otra vez Dios adelante de todos. Por eso aquí dice en el libro de los Hechos, Hechos 8:26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Escuchen bien cómo Dios trabaja con los que son de Él y los que van a venir a los pies y los que van a venir a la iglesia, los que van a ser salvos. Escuchen bien. Dice ahí, dice, levántate, oigan la orden del Espíritu hacia Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. O sea, ya había pasado el etíope, ya había hecho lo que había hecho, ya venía de adorar en Jerusalén, pero Jesús sabe, el Dios de la gloria sabe todo y empieza a preparar todo, ¿sí? Porque Él es Dios y conoce todo, y empieza a preparar a Felipe diciéndole todos los detalles de lo que ya había acontecido y iban a acontecer. Por eso lo manda y le dice, ve por todos estos lados, ¿verdad? Dice que lo manda que descienda de Jerusalén a Gaza, dice el cual es el desierto. Dice, entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, eso es lo que es eunuco, dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Oigan bien lo que hizo él. Había venido a Jerusalén para adorar. Imagínense. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Oigan bien cómo se mueve Dios cuando las personas quieren recibirlo, cuando las personas quieren dejar todo, cuando las personas están preparadas ya por Dios, que les ha hecho todo en ellos y están dispuestos. Dice así, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías.
Oigan bien la reacción de Felipe. Y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Eso se lo podemos decir a mucha gente. Y la gente tiene que ser sincera. Porque si dicen sí y no entienden, están ciegos y no saben nada. Ahora, si sí saben, se coincide una cosa con la otra. Se puede hasta explicar y decir, amén, hermano, eso es. Bueno, pero el caso aquí, les quiero mostrar que ya este caso es muy diferente de lo que Dios hace a lo contrario que vimos con los religiosos, el falso profeta y el falso maestro. Eso no les nada que ver. Por eso cuando Felipe le pone la primera prueba de verdad de Jesús, de verdad de Dios o verdad divina, lo ve con una Biblia, lo ve con un libro santo que es de Dios, puede que haya sido el original o uno de los mejores. La pregunta ahí era, ¿entiendes lo que lees? Sí, porque si vas a empezar a andar con esto, es mejor que sepas y entiendas lo que haces. Dice el 31 y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Aleluya, por eso que dijo el etíope. Él necesitaba la guía de Dios, el etíope. Por eso estaba Felipe al lado, representando a Dios en ese entonces. Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice, el pasaje de la escritura que leían era este, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Hablando de Jesucristo, ¿no? Porque fue quitado de la tierra su vida, porque fue quitada de la tierra su vida. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Fíjense que todavía el etíope humildemente dice, yo no entiendo, yo quiero saber de Dios, me interesa quién es Él, de quién, o sea, esa es la honestidad de las personas, no la soberbia y el orgullo de querer ser más que los demás y tener dinero y mandar y ser jefes, sino que dicen, yo quiero saber quién era Él, ¿por qué habla así? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo la boca, oigan bien lo que dijo Felipe, comenzando desde esta escritura, no se fue luego a la que le preguntó, sino que dice que empezando desde esta escritura, ¿cuál era? Dice que le anunció el evangelio de Jesús. Se fue más atrás, se fue a decirle todo para que él pudiera entender que niño nos es dado, príncipe de paz. Le empezó a decir, lo empezó a hablar de Dios, a evangelizar, ¿verdad? Le dijo la verdad. Entonces veamos cómo ya las dos partes se unen en una otra vez. El que ya era y el que iba a formarse se hacen uno en el Señor otra vez ahí. A lo contrario de todo lo que vivieron los apóstoles cuando andaban en sus viajes misioneros encontrándose a todos estos falsos magos y que también eran judíos, pero eran falsos y no se habían arrepentido. Entendamos cómo es esto. Por eso es bien importante ver todo esto. Ahora, sigue diciendo el 36, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, y aquí hay agua, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, otra vez le dijo, si crees de todo corazón, porque hay que advertir eso, para que no caigan en algo peor y les venga algo peor. Es la advertencia, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Oigan bien, ya vuelto a nacer el eunuco, ya sabía la verdad, fue bautizado, creyó. Entonces ahí vemos cómo los hombres ya son transformados cuando ya vienen todos preparados por Dios. ¿Sí? Ahí vemos ya la diferencia de por qué no todos los hombres van a participar de todo esto. No todos van a participar. Unos participan para bendición eterna y otros para maldición eterna. ¿Sí? Estamos entendiendo. Y ellos sin quererlo ni saberlo, pero ahí están. Qué triste es eso.
Ahora, vamos entonces a ver por qué es necesario que Dios sea primero antes que los hombres. Simple y sencillamente por nuestra propia salvación. Por eso nosotros, como dijeron ellos, es primero obedecer a Dios antes que a cualquier hombre. Aunque seamos movidos por Dios, tenemos nosotros que saber, y los que me están oyendo tienen que saber que lo que digo es lo que está escrito, no lo que yo pienso y creo. Ahora, vamos a ver rápidamente el Salmo 118. Gloria sea el Señor Jesucristo. Salmo 118, ¿qué dice ahí? Ya vamos a hablar de algo más claro para poder entender nuestra salvación. En el Salmo 118, 22, dice así: la piedra que desecharon los edificadores. Oigan bien, ¿cómo testigua la palabra? Obviamente estamos hablando de Israel, pero podemos decir hoy en día que hay mucha gente que desecha esa piedra, ¿sí? Porque los edificadores son los que iban a hacer toda una transformación en el mundo con Jesús, lo cual Jesús y Dios esperan que nosotros usemos esa piedra angular para empezar a trabajar como familia, como individuos y luego como iglesia del Señor. Por eso, escuchen lo que dice aquí: la piedra que desecharon los edificadores, dice así, ha venido a ser cabeza del ángulo. Es donde la iglesia del Señor está establecida, en esa, como dice ahí, cabeza del ángulo. Dice, de parte de Jehová es esto, diciendo, ¿de quién lo hizo? Lo prometió el Padre. El deseo del Padre era mandar a Jesús y que nosotros fuéramos salvos también. Ahora dice, y esta es cosa maravillosa a nuestros ojos. Oigan bien, los que estamos creyendo todo esto. Dice, este es el día que hizo Jehová. Dice, nos gozaremos y alegraremos en él. Dice el 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Estamos hablando de cuando las entradas triunfales que va a ser, que ya hizo y que va a volver a hacer Jesús. Pero dice aquí el 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Y en esa luz que venía al mundo para todos los hombres, ese era el Señor Jesucristo. ¿Entendemos esa parte, verdad? Ahora vamos a ver, ya para saliendo hacia el final, vayan conmigo al Viejo Testamento, al libro de Isaías, y vamos a ver una exhortación que el mismo Dios hace a través de este profeta al pueblo de Israel, pero que bien lo podemos aplicar al pueblo falso, a los burladores, porque eso es lo que es alguien que se burla de Dios y dice una cosa por otra y miente, se está burlando, ¿ok? Yo no estoy diciendo quién o cómo, pero lo que sí le digo es eso, que si alguien no dice verdad y dice mentira, es como un burlador que dice una cosa por otra. Amén. Busquen Isaías 28:14. Escuchen bien lo que dice ahí. Dice ahí, dice, por tanto, oigan bien, por tanto varones burladores. ¿Cuáles serán esos varones burladores de los que habla Isaías? Bueno, vamos a ver. Dice que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, dice, oír palabra de Jehová. Dice, por cuanto habéis dicho, oigan bien las palabras de los que se burlan de Dios cuando están hablando, cuando están diciendo una cosa por otra. Dice, pacto tenemos hecho con la muerte. Obviamente no con esas palabras, pero cuando negamos a Dios nos hacemos hacedores de puras falsas promesas y de un tipo de palabra diabólica. Aunque usemos partes de Dios y acomodemos a nuestro corazón, a nuestro propio criterio, usamos falsas doctrinas y enseñanzas que no son de Dios para nada. Por eso podemos interpretar esto, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Dice, cuando pase el turbión del azote, que quiere decir cuando pase todo lo malo, todas las cosas malas que le vienen a mucho pueblo, ellos aseguran y dicen ahí que no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira. A ver a eso. Por eso es bien claro que se dediquen a hablar exclusivamente cuando Dios los mueva, cuando Dios les enseña, cuando es verdad, porque si no, están diciendo falsas declaraciones, están echándose más maldición sobre ellos.
porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Pero oigan lo que dice el Señor. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo os he puesto en Sión, dice, por fundamento una piedra. ¿Sí? Dice, piedra probada, o sea, totalmente aprobada, lo diría yo, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure, dice así. Ahora nosotros podemos ya ver eso, que mucha gente, como leíamos, ya cuando Dios le está preparando el corazón, ya están creyendo. No es para que se apresuren, porque en el tiempo del Señor va a venir la manifestación, así como le llegó al eunuco y como le llegó al procónsul, a este Sergio. Él quería saber, era un hombre que estaba esperando y los mandó a hablar. O sea, cuando ya empiezan a saber y a oír, tienen que tomar las cosas tranquilas para que Dios mande y se hagan las cosas en orden. Más o menos podemos ver eso ahí. Pero miren, vamos a ver Hechos 4:11. ¿Qué pasó con el discurso que decía Pedro y Juan? Hechos 4:11. Ellos dicen, gloria al Señor, dice ahí, dice, este Jesús es la piedra reprobada. Era delante del Padre, es una piedra preciosa, ¿sí? Con todos los detalles, perfecta, pero para mucha gente que no cree en Jesús, es una piedra reprobada, ¿sí? Es algo que no sirve para ellos. Este Jesús es la piedra reprobada, dice, por vosotros los edificadores, refiriéndose al pueblo de Israel, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Estamos oyendo, ¿ah? Y oigan esta promesa del 12. Y en ninguno otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso dejamos a los hombres y recibimos al Señor primeramente. Y por esa manera empezamos a caminar en sabiduría, en entendimiento y en paz. Miren, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Lucas 7:21. Lucas 7:21 nos va a dar una enseñanza muy rápida y muy cortita. Miren, en cuanto a esa piedra, Lucas 7:21. Dice ahí, dice, cuando el Señor empezaba con su ministerio, dice ahí en el 21, dice, y en esta misma hora sanó a muchos. Oigan bien, el acto de Jesús con las personas, ¿no? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. ¿Hizo milagros ahí? Amén. Ahora, pongan atención. Dice el 22, respondiendo Jesús les dijo, ir a hacer saber a Juan lo que habéis visto. Oigan bien el detalle, oído. Les vuelvo a repetir, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres es anunciado el evangelio. Y luego aquí está el gran detalle de todo esto que estamos hablando. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Ahora, piense esto conmigo. ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué les va a decir eso si nomás van a decirle todo lo que vieron que hizo Jesús? ¿Por qué? Dos razones. El que va a llevar el mensaje y el que lo va a recibir. El que lo va a llevar tiene que creer que lo que dice Jesús es verdad. Y el que lo va a recibir tiene que creer que lo que le dijeron es verdad también. Por eso él dice, bienaventurados aquellos que no hayan tropiezo en mí. Porque si empiezan a decir, oh no, Jesús hizo eso, yo no creo. Entonces ya tienes tú un tropiezo en la verdad de Dios. Y tú estás dudando del que te va a llevar al cielo, de lo que Él pueda hacer en ti y en todos los demás. Por eso Él no se cansa de decir, bienaventurados es aquel que no haya tropiezo en mí. Por eso cuando le manda avisar a él, a Juan el Bautista, era necesario que ellos dijeran exactamente lo que dijo Jesús, y Juan el Bautista también, los que estaban con él, creyeran que lo que dijo él, el mensaje, era real y verdadero. Por eso aquí estamos, como vemos, misterios de Dios, que mucha gente no entiende ni sabe por qué dice lo que dice Jesús. Porque si tú dices ser del Señor Jesucristo y de la iglesia del Señor y vas al cielo y te causa tropiezo lo que Él habla y dice y no lo entiendes y no crees y te aferras a ti, tú estás en un grave error ahí. Por eso el Señor, con lo que Él va haciendo en tu vida y en la mía y lo que Él promete que va a hacer y hacer, hay que creerlo, ¿sí?
Por eso dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. No tenía que ver eso, sí tenía que ver mucho, porque iba a dar un mensaje del poder de Dios en los hombres y los demás los tenían que ver y creerlo. Por eso vemos hoy en día que mucho hombre no cree y dice, sí, yo soy del Señor, pero ¿crees tú? Como le dijo al etíope, ¿crees lo que lees? ¿Entiendes lo que lees más bien? El etíope honestamente dijo, no, yo no, necesito que alguien me enseñe, humildemente. Por eso vemos de qué se trata todo esto. Miren, por eso, con todo lo que decía el apóstol Pablo, con todo lo que era Pablo, declara cuando va a las iglesias que él, todo lo que él decía, bien, vamos a verlo mejor. Romanos 16, 17. El libro de los Romanos, gloria es el Señor Jesús. Ya casi vamos a acabar, tenga paciencia. Busquen Romanos 16, 17. Oigan bien lo que declara el apóstol Pablo en cuanto al tropiezo y andar falseando y andar diciendo una cosa por otra, ya inclusive siendo como ministros, siendo predicadores, siendo maestros, siendo lo que usted quiera hacer. Pero tenga usted cuidado de cuando usted habla, hable verdad de Dios, lo que Dios le muestra, lo que Dios le enseña. No quiera apantallar, no quiera intentar, no se ponga nervioso. Manténgase humilde y en lo que el Señor le va a mostrar. Dice Romanos 16, 17 y 18, en cuanto a las divisiones y los tropiezos. El mismo Pablo decía y mandaba a la iglesia, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahora, ¿por qué dice Pablo eso? ¿Dice por los que están afuera? Él nunca decía, dice por los que están adentro. Y mucha gente dice, no, hermano, ya está juzgando. No, yo no estoy juzgando nada, el Señor es el que nos está hablando aquí. Y el consejo es, como dice Pablo, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Ahora, ¿por qué va a haber eso? ¿Es malo el tropiezo? ¿Es mala la división? Claro que la es. ¿Por qué? Dice abajo, primeramente, dice que hay tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, como número 1, que os apartéis de ellos. Dice el 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo le gustaría a usted estar en una iglesia donde causaran todo tipo de separación y tropiezo? Y usted se goce y levante manos y dé dinero y se la pase ahí. Tienen que entender que esto se trata de santificación. Se trata de santificarse, se trata de guardarse. Por eso está por todos lados lo que decía Pablo en cuanto a lo que aconsejaban como apóstoles y en cuanto le decían a la iglesia, siempre consideran lo mismo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y luego esto es lo que ellos hacen, oigan. Con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. A todos aquellos recién convertidos, a todos aquellos que no preguntan, a todos aquellos que no leen la Biblia, a todos. Esos son los ingenuos, los que apenas están ahí queriendo y les empiezan a llenar de puras mentiras. Por eso era bien importante lo que Jesucristo decía. Pero todavía no para ahí, miren lo que dice 2 Corintios 6:3. Amén. Casi vamos a terminar. 2 Corintios 6:3 dice, aquí está el carácter y cómo se enseña quién es un ministro de Dios o no. Dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo primeramente. Entendamos eso, que si el pastor es de Dios, lo que menos quiere es enredar a las personas. Es que la gente diga, ¿sabes qué? Lo que este hombre dice no tiene sentido. ¿Sabes qué? O al contrario, puras cosas en la carne. Por eso los que predicamos con esto, con la palabra del Señor. Dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Ahora, ¿por qué? Para que nuestro ministerio no sea vituperado. Porque el ministerio que era de Pablo no era de Pablo, era de Dios. Era bien importante que Pablo dejara bien en claro que de la manera que él iba a hablar, la gente iba a creer y iba a glorificar al Señor. Eso es bien importante. Dice el 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Oigan, dicen mucha paciencia, aquí están los detalles, en tribulación, en necesidad, en angustias, dice, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Todo eso tiene que tener, no un apóstol, sino un verdadero creyente. Ya deje usted de pensar que un apóstol es más santo que cualquier hermano. La santidad todos la tenemos que tener, porque sin santidad nadie verá al Señor. Olvídese de tener a los apóstoles aquí y la iglesia en el piso. Olvídese usted de eso. Todos tenemos que ser santos delante de Dios.
Por eso hay que tener todo ese detalle de santidad. Usted no diga, bueno, ellos son líderes, que sean santos, más santos que yo si quieren. No, usted también santifíquese y yo también. Ahora, ¿de qué manera? Solo hay una manera. En el 7 dice, en palabra de verdad. No hay otra. No hay otra palabra que no sea la de verdad para nosotros, los que nos preocupamos de Dios. Por eso Pablo es muy claro, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Y luego dice, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, dice así, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, dice, como castigados, mas no muertos. Todos nos pueden ver, pero no estamos así. Y dice el 10, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Sí? Ahí no dice como hipócritas, entienda eso. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Oigan qué detalle. La gente cuando oye la verdad se tiene que enriquecer de todo esto, de toda la bendición que va a recibir. Por eso mucha gente dice, no, es que yo no entiendo. ¿Cómo no vas a entender? Si tú eres de Dios, todo esto es tu alimento. Todo esto es tu comida que viene del cielo. Como pobres, dice así, ¿verdad? Cualquiera lo ven con un carrito viejo, no, este pastor no sirve, mira, no trae Mercedes, no trae anillote, no trae su Rolex, no trae su... No, nos ven como pobres, pero ustedes reciben las riquezas del Señor. Amén. Dice a muchos, dice, más enriqueciendo a muchos más bien, como no teniendo nada, escuchen bien en lo que vamos a cerrar aquí, más poseyéndolo todo. Ese es un verdadero hombre de Dios. Y está muy claro todo eso. Ahora, miren, ya vamos a cerrar acá. Vamos a leer esto y con esto vamos a terminar ya. Ahorita estamos un poco así porque no hay luz, pero no podemos ni poner música, pero estamos en bendición y seguimos adelante, no nos va a detener nada. Vamos a leer Primera de Pedro y vamos a cerrar. Amén. Gloria es el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:4 y con esto vamos a terminar ya. Escuche bien y guarde esto en su corazón todo lo que está viendo. En Primera de Pedro 2:4 dice así. Dice, acercaos a Él. Amén. Ya olvídese de acercándose a los hombres de la iglesia hecha por manos de hombre. No, acérquese a Jesús, acérquese a Dios. Él es la piedra. Acercándoos a Él, ¿cómo dice? Piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres. Por eso vea la categoría en la que nosotros tenemos que estar. En creyentes o en incrédulos. Porque la Biblia dice que de antemano esa piedra es desechada por los hombres ya. Ahora, ¿usted quiere ser de los que lo desecharon o de los que lo recibieron? Aleluya. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sí? Todo está en orden ahí. Dice, vosotros también como piedras vivas, hablando de la iglesia, oigan bien, ser edificados como casa espiritual. ¿Cómo nos vamos a edificar como una casa espiritual? No estamos pensando en los templos hechos de manos, de hombres que están en cada esquina, y en los pueblos, en los ranchos, en las ciudades, no, o en Europa, sino ser edificados como casa espiritual. ¿Oye? Y sacerdocio santo. Ahora, ¿con qué fin? Para ofrecer sacrificios espirituales, oigan bien, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso los cristianos verdaderos trabajan exclusivamente en el Espíritu con Jesús para hacer ese tipo de sacrificio y que sea agradable y recibido al Padre. ¿Ya entendió ahora sí? ¿Cuál es el tipo de sacrificio? ¿Cuál es el tipo de trabajo que hay que hacer? Dice enseguida, por lo cual también contiene la Escritura, aquí viene ya para todos, miren, he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Aleluya. Y luego dice, para vosotros, los que creéis, él es precioso. Por eso cuando hablamos de Jesús, que es todo el tiempo aquí, es algo de precioso, de hermoso, agradable, gozoso, y nos llena y estamos satisfechos siempre. Para vosotros pues los que creéis, ¿verdad? Porque hay gente que no le importa, como ya habíamos visto, a estos hombres, a Bar Jesús, a Simón el mago, todos ellos no les importaba. Por eso dice, para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ahí esa piedra desechada todavía por ellos. ¿Qué dice? Ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Es donde estamos nosotros?
edificando nuestras vidas con Dios en esa piedra que es Jesucristo. Y dice, oigan bien en lo que vamos a cerrar, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ahí es donde ya los que se van a perder, los que dicen, no, eso no es cierto, Jesús no va a hacer nada, Jesús dice eso, pero no, Pablo, ¿cómo hizo? Entonces eso es negar a Dios, eso es negar a Jesús también. ¿Sí? Por eso el que no ame a Jesús sea un anatema, sea un maldito. Por eso tengamos cuidado como creyentes que estamos creyendo, diciendo, hablando, moviéndonos y todo eso. Dice pues, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Dice, porque tropiezan en la palabra. Ahí está todo. Oiga bien lo que le estoy diciendo, ahí está todo en la palabra. Usted no tiene que andar yéndose a estudiar al campo, a meterse en ayunos por allá, usted escondido solo, allá buscando cosas raras. No, busque en la palabra del Señor. La tiene muy cerca, como de cerca está su nariz, así está la palabra de usted. ¿Sí? Porque tropiezan, escuchen, en la palabra, siendo desobedientes. Y luego aquí está todo, a lo cual fueron también destinados. Por eso, con esta parte cerramos. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos siempre a Dios con nosotros y Él con nosotros. Por eso nosotros preferimos siempre a Dios antes que a los hombres, no importando lo que veamos, no importando el mundo en decadencia que estemos, siempre vamos a buscar de Dios antes que creerle a los hombres, en cuanto a religiones, tradiciones, fiestas y todo eso falso. Amén. Que Dios les bendiga.